Yo soy la vida que existe desde el principio. Soy la verdad que estaba antes del propio principio. Navego entre el fulgor de la luz, convirtiéndome en la muerte, sembrando la vida, atrapando con mis ponzoñosas garras la oscuridad y volviéndola luminosa. Soy el rey del error, transformado en destrucción, en verdad, en la creación. Demiurgo, el arconte, el ser de las ideas que separó lo material y lo espiritual. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Lo que acabáis de escuchar es una pequeña interpretación de lo que es el demiurgo. El demiurgo formaría parte de los textos representados por los gnósticos, el gnosticismo y también cierta filosofía de Platón. El demiurgo encarnaría lo que había antes del universo y que tuvo la capacidad de crear las ideas para utilizar una masa cósmica y convertirla en lo que hoy llamamos universo. El demiurgo representa muchos conceptos filosóficos que lo que intentan es separar el bien y del mal. Para los gnósticos el mal era el mundo material y el bien el mundo de las ideas, el espíritu, el neuma, como ellos lo llamaban. Vamos hoy a hablar un poco sobre estos conceptos. Vamos a tocar también temas como los arcontes y también hablaremos de otros dioses gnósticos, como por ejemplo Dinanuk, un dios que es mitad libro y mitad humano, que intenta leerse a sí mismo para descubrir algo que le llevará a una esfera más allá de lo conocido. Veréis, antes de empezar debemos un poco refrescar la idea de los gnósticos. Sé que durante mucho tiempo hemos hablado de ellos, sobre todo en un vídeo que hice hace un año llamado Abraxas, el dios gnóstico más importante de la historia. Lo podéis encontrar tecleando en el buscador de YouTube Gran Misterio y Abraxas. Los gnósticos son las personas que toman una filosofía y la convierten en religión. Esta filosofía lo que intenta es buscar la iluminación suprema por encima de todo. La palabra gnóstico proviene de gnosis, y gnosis significa en griego conocimiento, como sofía significa sabiduría. Los gnósticos fueron perseguidos y tratados como herejes por, gran parte de las religiones que le sucedieron, y por ello pasaron a la más absoluta clandestinidad. Manejaban un conocimiento, unos textos que solo podían difundir a cierto tipo de personas y en el más absoluto secretismo, porque eran cazados como herejes. Según el gnosticismo, para la iluminación, el ser humano debe descubrir el conocimiento que surge desde su interior. Es decir, el conocimiento no está por ahí, no está esperándonos. Debemos intentar sacarlo desde nuestro interior. Esta forma de conocimiento ellos lo llamaban neuma, y sería una especie de aire, un halo supremo que todo el mundo tiene pero ignora. De aquí otras religiones transfiguraron ese neuma, ese aire, y lo llamaron espíritu, alma. Sabemos que alma tiene connotaciones religiosas, pero los gnósticos lo utilizaban más allá como una esencia real que está intrínseca dentro de nosotros. Para los gnósticos existen dos grandes fuerzas: el mal, enmascarado en todo el universo como lo material, y el bien, que surge tras buscar el camino hacia la espiritualidad, para poder alcanzar la iluminación. Y esta espiritualidad está enmascarada por el conocimiento, por las ideas. Según la metáfora del demiurgo, antes de la materia existieron las ideas, porque si no, sin ideas
no se puede crear nada. Es como decir que si existió un Dios que creó el universo, ¿para qué lo creó? Es decir, antes de la creación existió la idea, si no, no existe la creación. La realidad para los gnósticos realmente la ven de una forma muy curiosa. La dividen en 8 esferas. 7 esferas llamados planetas o mundos esfera, y luego un mundo aparte que se llama el mundo de las estrellas, también llamado el mundo de las grandes ideas, donde reside Dios. Nosotros estamos en uno de esos 7 mundos, de esas 7 esferas, y para poder llegar a la última esfera de todas, la número 8, donde está Dios, y alcanzar la iluminación, debemos pasar las trampas que colocan los gobernantes de cada esfera. Cada esfera está gobernada por un arconte. Son entidades que intentan que cuando una esfera va a alcanzar el 8º mundo de la iluminación, agarran esa alma, ese neuma de ese ser y lo vuelven a meter a las esferas. Están intentando controlar que nadie alcance la iluminación. De estos 7 arcontes hay uno que se considera el dios de los arcontes, el jefe, y es el llamado Demiurgo, del que os hablaba antes. Del Demiurgo habla Platón, pero los gnósticos también intentaban transfigurar su conocimiento en los llamados 13 textos gnósticos de Nag Hammadi, que son de los más importantes que existen para intentar comprender todos los secretos del gnosticismo. Pero como os decía, al pasar a la clandestinidad, hay grandes claves que se han perdido y que solo saben unos iniciados. El Demiurgo es aquel que estaba antes del universo, que encontró una masa y le dio la intencionalidad, tuvo la idea de crear el universo. Pero el Demiurgo también representa un poco cómo existe el mal en lo material y el ser humano está construyendo el infierno aquí, en nuestra sociedad, en nuestra realidad. Pero no es un infierno religioso, no se confunda ni con el Hades, ni con el infierno católico, nada de esto. Es un infierno material porque aleja de lo primordial, de la primera idea, de Dios, de la iluminación. Por eso lo material para el gnosticismo es una emanación, una trampa del dios arconte. Dicho esto, me gustaría hablaros de otro dios de los gnósticos que tiene mucho que ver en todo esto. Lo llaman Dinanuk, el dios mitad humano y mitad libro. Es una entidad que intenta leerse a sí misma constantemente. Aparece en una parte de los gnósticos llamado los mandeístas. Y lo que descubre es el camino para ascender a la última esfera, a la 8ª, donde reside Dios. El problema es que cuando está a punto de alcanzar esa 8ª esfera, los arcontes le susurran al oído y le dicen: debes bajar a la primera para enseñar a los demás cómo deben tomar los caminos para llegar a la iluminación. Por lo tanto, Dinanuk baja a la primera esfera y enseña con el gnosticismo cómo llegar a la última. El problema, que sigue enseñando porque nadie sabe descifrar esos mensajes, ese camino para poder alcanzar la última esfera. Y los pocos que lo consiguen, los arcontes los echan para abajo. Básicamente, a resumidas cuentas y muy sintetizado, es lo que os estoy explicando, porque esto es mucho más difícil de lo que os lo estoy simplificando. Y básicamente estas son las ideas que hoy os quería traer para que vosotros sigáis investigando. Las ideas de que existe una religión, o existió, los gnósticos, que veían al mundo como una emanación grotesca del mal, de lo material, y que lo más importante en este mundo son las ideas, el poder que no es material, que se ha transfigurado
en lo que hoy vemos como universo o realidad, de que hay entidades que no son materiales, que controlan este mundo como una simulación, como algo virtual, y que son estas las que impiden que escapemos de este mundo cárcel o de esta realidad cárcel. Claro, todo esto es metafórico, pero la última idea gnóstica del demiurgo nos hace pensar que podría ser real, porque si no, ¿quién ha creado todo el universo? ¿Quién ha puesto la primera idea? ¿La ciencia? ¿La química? ¿El Big Bang salió de la nada? ¿Alguien puso la intencionalidad para que el universo tuviera un sentido? Y ese sentido ha sido el demiurgo, amigos. Si os ha gustado esta clase de programas, que no suelo realizar, sobre conceptos filosóficos interesantes y simplificados, me gustaría saberlo en la caja de comentarios, vosotros colocarlo y seguiremos haciendo programas de este estilo. Os recomiendo que si os ha gustado este programa busquéis el vídeo que hice sobre Abraxas, que os va a gustar mucho. Con esto dicho, aquí acabamos hoy. El misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.